Santander? La conducta sexual de los jóvenes en Santander es similar a la conducta sexual de los jóvenes en otros departamentos que yo he estudiado. Entonces, en una investigación que terminamos el año pasado aquí en Santander, el 53% de los hombres y el 37% de las jóvenes han iniciado relaciones sexuales, han tenido su primer coito vaginal, ¿sí? Y en cuanto a la masturbación, el 82% de los hombres y el 18% de las mujeres la practican. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no todos los jóvenes son sexualmente activos en estas dos conductas que acabo de mencionar. Hay unos que sí y hay otros que no. Pero quiere decir también que hay diferencias de género. ¿Sí? Son muchos más los varones los que presentan esta conducta sexual que las chicas, ¿sí? Eso apoya el concepto que yo he venido desarrollando de sexualidad en la adolescencia, ¿sí? Según el cual este periodo es un tiempo en el cual los jóvenes de ambos sexos se interesan en el placer sexual, se inician no solo en el coito vaginal, sino en muchas otras actividades y venía diciendo que esto refuerza este concepto de que es un periodo de iniciación, pero no solo en el coito vaginal, sino en muchas otras cosas, y que así es que hay que verlo. No reconocer esa realidad de los jóvenes es la barrera más grande para que se puedan implementar programas efectivos de salud sexual entre los adolescentes. La pregunta es: ¿qué factores inducen al inicio temprano de la actividad sexual entre los jóvenes? ¿Y existe alguna diferencia entre géneros para esa práctica? Sí. Digamos que el punto de partida de la vida sexual durante la adolescencia está dado por la maduración sexual y por el hecho de la menarquia y de la tolarquia, que en todos los estudios que yo he hecho, incluso con los jóvenes de Santander, la edad mediana corresponde a los 13 años, ¿sí? Pero miren que aquí ya hay una diferencia de género. Los hombres, la espermarquia o la primera eyaculación es al mismo tiempo el primer orgasmo o un orgasmo. En cambio, para las mujeres la primera menstruación no lo es. A mi manera de ver, esa realidad biológica hace que se refuercen unas diferencias de género, en cuanto que los hombres van a asimilar, a entender, a percibir más fácilmente lo que es un orgasmo y por lo tanto van a iniciarse más fácilmente en la masturbación y en otras actividades sexuales, ¿sí? La pregunta era también qué factores inducen, ¿no? Yo creo que hay un proceso natural, ¿sí? Basado en eso. Hay muy pocos niños que son precoces, pero hay que hacer una diferencia entre la sexualidad infantil y la adolescente, porque los niños tienen una actividad sexual pero más guiada por la curiosidad, por la exploración, por algo que se llama sexual rehearsal play, o sea, juegos sexuales de ensayo que son necesarios para desarrollar las praxias y las actitudes que van a hacer posible la vida sexual después de la adolescencia y en la vida adulta. Es falso que la educación sexual promueva la iniciación más temprana de la sexualidad. La educación sexual no puede ni favorecer ni frenar la actividad sexual, como lo demuestra el hecho de cientos de años promoviendo la abstinencia sexual en los jóvenes, y esto no corresponde a la realidad. O sea, no la puede frenar, pero tampoco la promueve. La educación sexual lo que debe dar es educación científica, actitudes positivas frente a la sexualidad, para que los jóvenes tomen decisiones conscientes, razonadas, responsables. ¿Conductas protectoras y de riesgo relacionadas con la salud sexual se han identificado entre los jóvenes escolarizados y no escolarizados? Hay muy pocos estudios
con jóvenes no escolarizados. Entonces no podría dar ningún dato. Con respecto a los jóvenes que atienden los colegios, pues ellos utilizan métodos anticonceptivos para prevenir el embarazo y utilizan el condón como un método de barrera que permite también prevenir las infecciones sexualmente transmisibles. ¿Cuál es el problema? Que no lo hacen regularmente. ¿Cuál es el problema? Que no tienen acceso, que no hay servicios especializados en salud sexual para los adolescentes, o los que existen no tienen cobertura universal ni de alta calidad como existe en otros países. ¿Y cuál es un tercer problema? Que en los sectores más pobres de la población comprar un anticonceptivo, los costos lo impiden. Comprar una caja de condones se vuelve un problema para un habitante, para un chico de una comuna sin mayores ingresos. La pregunta es que, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación y las redes sociales en el inicio de las relaciones sexuales? En Santander, el 95% de los jóvenes han visto pornografía en internet, de los varones, y el 71% de las chicas, ¿sí? Y el 70% de los hombres y el 27% de las jóvenes han tenido experiencias sexuales a través de las redes, ¿sí?, sociales y de internet. O sea que eso es un indicativo de la importancia que tienen los medios, ¿sí? De un lado la pornografía, que aunque la investigación científica ha demostrado de que no produce todos los problemas y traumas que las personas más conservadoras creen, pues es obvio que no es el mejor método educativo, porque la pornografía no es la realidad, sino es una distorsión, una exageración de lo que es un encuentro sexual en la vida cotidiana. Y lo otro es que se utilizan las redes para buscar parejas sexuales. Del teléfono en adelante, pues, ¿cierto?, para la estimulación sexual, para la excitación sexual, los videos, los chats con videos, etcétera, etcétera. Entonces, es innegable que están hoy presentes los medios, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que lamentar? Que en los medios no haya programas realmente sustentados científicamente para educar a los jóvenes sexualmente. Adolescentes y mujeres han tenido un embarazo no deseado, y cuántas de ellas han culminado en aborto antes de terminar su plan de estudios secundarios, y cuál es su opinión al respecto. Sí, no tengo los datos en Santander de las mujeres adolescentes que hayan quedado embarazadas, pero sí tengo los datos sobre el número de hijos, ¿sí? En el estudio que yo realicé, el 1.5% de las adolescentes, que son todas escolarizadas, han tenido hijos, y el 3% han tenido abortos, ¿sí? Ese dato también existe. Entonces son números pequeños, pero son números preocupantes, ¿sí? 3 de cada 100 son un número bastante importante cuando de una situación tan compleja como el aborto lo es. Lo ideal es que la educación sexual y el acceso a los medios anticonceptivos para las mujeres y los jóvenes que son sexualmente activos pudiera prever los embarazos que terminan en aborto. ¿Cuál es su opinión, doctor, acerca de las políticas de prevención al embarazo adolescente en Santander? No soy un experto en el tema y por lo tanto tengo apenas una apreciación general. Y esa apreciación consiste en que, primero, los maestros, profesores y profesoras encargadas en las escuelas de dar educación sexual hacen un enorme esfuerzo por asumir con responsabilidad su rol. O sea, tratan de capacitarse, ¿sí?,
tratan de dedicar tiempo hasta donde sus jornadas laborales y sus otras cargas docentes lo permiten, de dar esa asesoría y de hacer prevención, ¿sí? Pero tienen muchas limitantes, ¿sí? Y además todavía incluso en los programas y en los currículos de educación sexual y de prevención del embarazo que vienen del Ministerio de Educación, todavía el último punto de varios, mientras que el primero es el proyecto de vida, y empiezan a hacer educación sexual diciendo un embarazo, hacer prevención puede cambiar tu proyecto de vida, lo cual es cierto, pero eso para un adolescente no es como tan tangible, ¿sí? Pues mientras que ese es el primer punto, y es válido tocar ese punto, el último punto, que es como el noveno o el décimo, es el plantear que los jóvenes están inmersos en un medio y debido a su etapa de desarrollo están expuestos a experimentar la sexualidad placentera. Entonces se pretende negar esto, mientras se niegue la realidad de que aún el joven más casto por definición, en actividades inconscientes como los sueños eróticos, está iniciándose sexualmente, está entrando en contacto con esa parte normal de su desarrollo. Mientras eso mientras no se discuta la masturbación de una manera abierta y objetiva, ¿sí? La masturbación ha sido la conducta sexual más calumniada de toda la historia, ¿sí? Mientras no se toquen temas como el orgasmo, como la homosexualidad, como el transgenerismo, etcétera, que son las reales preocupaciones de los adolescentes, nunca podremos hacer una prevención basada en la evidencia, como se utiliza hoy en salud, en medicina, ¿sí? Sino basado en un discurso que no corresponde a la realidad. Y Santander no es la excepción, es decir, eso pasa en todo el país, ¿sí? A ver, yo diría tres cosas que se desprenden de lo que he venido comentando. La primera es impartir educación sexual, lo que yo llamo con fundamento científico. No se puede continuar educando con el deseo de que los jóvenes no tengan relaciones sexuales, porque nunca se va a lograr. En todos los países del mundo, un porcentaje, al igual que en Santander, que en los hombres está alrededor del 50%, y en las mujeres cada vez se acerca más a eso, se inician a los 14, a los 15, a los 16 años. En Colombia la edad de iniciación en el coito vaginal para los hombres está en los 14 años y para las mujeres en los 15 años, de acuerdo a lo que yo he estudiado, ¿sí? Entonces, hay que hacer educación con base en esa realidad. Hay que aconsejar, sugerir, posponer hasta que no se esté preparado y tal, pero es imposible controlar la conducta individual. Entonces hay que dar ciencia, qué es lo que realmente. Lo segundo, hay que establecer un nuevo sistema de salud con la ley 100, con lo que tenemos. Si no se atiende las necesidades de la población que llega de un accidente, ¿cierto? Es decir, si cuando un bus se incendia con 40 niños, como acaba de ocurrir en la ciudad de Fundación, y la primera ambulancia llega a los 40 minutos, ¿qué podemos esperar de que haya servicios de salud como existen en los países avanzados, ¿cierto? Especializados para los adolescentes, donde se les brinda atención, se les da consejería, se les da información, se les proveen los medios, se les cura, se les atiende de las enfermedades